Comentario para adicionar a lo que estaba hablando Jorge hace un momento sobre las FARC, un poco ruedas sueltas, que son unos los que están en Colombia y otros los que están en La Habana. Quiero poner en la mesa, Pablo Catatumbo es uno de los negociadores de las FARC, que hoy están en Cuba hablando de paz. Resulta que Pablo Catatumbo es de la estructura de las FARC que cometió el ataque, la masacre en el Cauca. Entonces uno se pregunta, ¿es Pablo Catatumbo o fue Pablo Catatumbo el que ordenó la masacre desde Cuba? ¿O realmente sí son ruedas sueltas todas las estructuras de las FARC que están en el país y que no están en La Habana? Las FARC de La Habana hablaron de un desminado. El general, uno de los generales del ejército ayer o antier, el general Lasprilla, ayer confirmó 50 minas se siembran al día en Colombia. Siguen sembrando las FARC. El desminado, ¿quién lo está haciendo? Los miembros de nuestro ejército. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el ejército si fueron las FARC quienes minaron el país? Por ejemplo, hablaron de entregar a los niños que tenían reclutados. ¿Dónde están esos niños? Pero Erika, más allá de lo que pasó en este ataque, que fue una tragedia, si uno mira a lo que ha sido el cese al fuego unilateral de las FARC, se ha cumplido en la mayoría de los casos. Es decir, las FARC han mostrado, y le han mostrado al país y le han mostrado a la comunidad internacional que sí son capaces de controlar su tropa. Y estos avances de no reclutar a niños menores de 17 años, de desminar y empezar el desminado, son avances que nunca se habían dado en la historia del conflicto en Colombia. Entonces, hay una voluntad y hay una pérdida de confianza después de este ataque, que es, yo creo que lo que tiene que hacer las FARC es, tiene que mostrar que va a avanzar y que no se van a seguir cometiendo este tipo de actos. La confianza fundamental es que yo recuerdo, es que la historia es importante, miren. En el año de 1984 se inició un proceso de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancur y nos inundamos toda Colombia de palomitas. En las calles. En las calles, todo el mundo hablaba de paz. Se congregó parte de la negociación en la Uribe Meta. Ahí estaba concentrada en Casa Verde. Y nació un partido político de izquierda que pudiera recibir en principio a estos guerrilleros que se desarmaran. Ese partido Unión Patriótica fue aniquilado, masacrado, exterminado de la faz de la tierra. Y eran sindicalistas, profesores, amas de casa, vinculados a un partido de izquierda que fue exterminado. En ese sentido, entender por qué la desconfianza viene y de dónde vienen esas desconfianzas. Negociar en Colombia es difícil cuando uno no sabe con quién está negociando y qué le va a pasar a uno el día después. Claro, Jairo, pero eso no excusa que las FARC hayan dicho que iban a hacer un cese unilateral y después violaron su cese unilateral. Es que mira, lo de la historia es muy importante escucharlo y saberlo, pero realmente parémonos en el presente, que es lo que estamos viviendo en Colombia. Y esto del conflicto armado en Colombia ya está superado en la parte sociopolítica. Realmente la FARC no representa al pueblo colombiano, ni eso de la equidad y de la lucha de clases, eso ya está superado por ellos no representan a nadie. Ellos son un grupo de narcoterroristas que están operando en el país y que tienen un negocio que se llama cocaína. Esa es la realidad. Y lo que está sucediendo ahora, y que ¿por qué es importante? Si me preguntan por qué es importante el conflicto, que se resuelva este conflicto en La Habana, básicamente para que podamos entender que está superada ya esa parte, y lo que realmente tenemos que llegar a tratar de buscar es que en Colombia exista una verdadera paz. ¿Y cómo se consigue esa paz? Eliminando el combustible que es el narcotráfico. Nosotros vamos a llegar, y les digo lo siguiente, vamos a llegar a la firma de un acuerdo de paz, y es posible que hasta el Papa Francisco venga y nos dé la bendición ahí, pero la guerra no va a terminar, porque el tema narcotráfico no se está tomando ese tema en La Habana. Y hay un tema muy interesante. Desde el Comando Sur de Estados Unidos, un análisis que hacían sobre el conflicto colombiano, decía que había un punto de quiebre para las FARC que nunca se alcanzó. Las FARC siguen siendo viables, siguen teniendo presencia territorial, siguen teniendo armamento, siguen teniendo financiación. Muchos consideran, y voy a empezar con Erika, que militarmente es muy difícil acabar con este conflicto. Si no es a través de la negociación, militarmente muchos expertos consideran no es posible. ¿Cómo se resuelve esto? Juan Carlos, se venía resolviendo con la seguridad democrática que está aplicando el presidente Álvaro Uribe. Se desmovilizaron 53.000 miembros entre paramilitares y guerrillas. Pero tuvo 8 años.
Claro, tuvo 8 años, pero querían otros 4 más, o reelegir otros 4 más. 50 años de guerra en Colombia, donde ningún gobierno le había puesto la cara a los grupos terroristas. Llega el presidente Uribe y las dejó reducidas a su mínima expresión. Colombia masacrada con 4 millones y medio de desplazados, con asesinados, con masacres, con el exterminio de tierra a manos de paramilitares. Pero el paramilitarismo quedó básicamente desarticulado. Los jefes paramilitares hoy están en las cárceles de Estados Unidos pagando sus condenas. Están saliendo ahora los que se acogieron a la ley de justicia y paz, que pagaron 8 años, que en esa época en el que Uribe conversó con los paramilitares para que se desmovilizaran, muchos opinadores en Colombia lamentaban el tema de la impunidad, y yo también me incluyo dentro de ese grupo, porque 8 años me parece terrible para una persona que le quita la cabeza a otra, o para un crimen tan horrendo como eso. Pero en aras de llegar a unos acuerdos de paz, uno acepta cierta impunidad. Lo que está pasando ahorita es que quieren darle cero impunidad, porque las FARC han dicho claramente, no quieren pagar un solo día de cárcel. No se ha tocado ese punto en la mesa de negociación. Pero las FARC lo dicen todos los días. No se ha tocado. Y a las FARC hay que creerles. No se ha firmado ese punto en la mesa de negociación. Jorge Giraldo, en Dallas. El delito político en Colombia y en todo el mundo debe de ser castigado. Que se castigue benévolamente es una cosa, pero jamás debe de ser indultado. Y el tema de los paramilitares en Colombia es muy sencillo. Se desmovilizaron unos grupos paramilitares para convertirse en BACRIM, en bandas criminales. Correcto. O sea, el problema de la guerra continúa. Y es porque no se está atacando el punto neurálgico, que es el combustible que nos está llevando a este caos en el cual vive el país. Sí, Jorge, usted dice que la guerra continuará, pero yo creo que hay un asunto importante que se superaría si se logra este acuerdo con las FARC, y es acabar con un capítulo de la Guerra Fría que todavía se está viviendo en Colombia, y es la lucha política insurgente armada. Cuba y Estados Unidos están logrando superar esas diferencias. Colombia no ha podido. Si logramos esta desmovilización, Jorge, Colombia podría dejar de tener delito político armado y podríamos empezar a hablar ya solamente de desarticular criminales. Hasta que la guerrilla esté, vamos a seguir con el delito político, y el tema de que son narcoterroristas no se lo han podido vender a nadie. Por eso es importante que se termine ese proceso en La Habana, para que el mundo entienda, la comunidad internacional entienda que el problema de Colombia de violencia no es un problema sociopolítico, sino que es un problema económico, donde el narcotráfico juega un papel importante. Pero sí es un problema sociopolítico, porque este proceso incluye reconocer un delito político. Y no solamente el conflicto social colombiano existe por la distribución de la tierra, por los índices Gini, por ejemplo, en economía, donde tenemos una población completamente en la miseria, donde la tierra está mal repartida y donde muchos no tienen acceso a ese tipo de recursos, donde municipios pequeños, donde la guerra ha sido cruenta, no tienen acceso a los más mínimos y básicos servicios públicos. Es que esos son exactamente los combustibles que los narcoterroristas tienen, esa inequidad. No es el combustible de ellos, es una realidad colombiana, es una realidad colombiana, porque de ahí salen los combatientes, los narcoterroristas incorporan a los jóvenes que no tienen oportunidades a sus filas para poder seguir delinquiendo a través del narcotráfico. Y tal vez esa inequidad hay que trabajarla. Vamos a la pausa. Antes, opiniones. Ustedes nos han dicho a través de las redes sociales en dónde ven este proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. María Benítez dice: no se negocia con quien no respeta leyes ni acuerdos que causan dolor, destrucción y atraso. Antonio León: el proceso debe continuar. Siempre queremos lo mejor y como tal debe seguir. El odio y la venganza jamás han sido buenos. Mónica Otero: la guerrilla no quiere la paz, quiere llegar al poder como ha pasado a otros de nuestros vecinos. Nos vamos a la pausa, ya regresamos en la segunda media hora de choque de opiniones. No se vayan.